El zaragozano barrio de Torrero es la cuna del grupo Semblante Aragonés. Yo nací en el mundo de la jota. Son más de 25 años potenciando e investigando nuestro folclore. Valorar lo nuestro, pero valorar también lo de los demás y conservarlo, por supuesto. Al frente, Juan Carlos Serrano, bailador, maestro, estudioso, coreógrafo. Me sirvió para expresarme, ¿no?, a través del baile. Y siempre como prioridad, la cantera formada en su escuela. Hoy, Semblante Aragonés en Se escribe con J. La música y la poesía. Y si batalla usted y canta, pues por música y a usted a la manta. Mas por el cielo santo no tal intento no se nos muera. Al menos mientras canto es la inocente canción primera. Cuando Maroto se enfada, cuando Maroto se enfada, la mujer tira a escapar, el baile tira la azar, pero no le tira a dar, pero no le tira a dar, cuando Maroto se enfada. A la JJ no tires Maroto, la java que puede romperse el ojo. Los 25 años de Semblante Aragonés merecen un homenaje. En el barrio que les vio nacer, Torrero, una de las calles que discurrirán por esta zona, llevará con orgullo su nombre. Juan Carlos Serrano, fundador del grupo en 1984, es nuestro anfitrión. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, ¿cómo que hemos quedado aquí en esta zona? Pues mira, pues porque para el grupo esta zona va a ser muy significativa, ¿no? Es la calle que va a llevar el nombre del grupo folclórico Semblante Aragonés. Buen homenaje después de los 25 años que lleva Semblante Aragonés en marcha, ¿no? No solamente por el reconocimiento del ayuntamiento hacia el grupo por estos 25 años de labor y algunos más de escuela en el barrio, sino además porque va a ser un orgullo, pensando en el futuro, ¿no?, el ver cómo el abuelo viene por esta calle paseando con el nieto y le va a decir, mira, pues en ese grupo bailaba yo, cantaba yo. Y de aquellos comienzos del grupo ahora, habéis evolucionado mucho, el número de jóvenes mayores que formáis Semblante es mucho mayor. La verdad es que sí, primero empezamos con un grupo infantil de baile, ahora ya son mayores, empezamos prácticamente con 20 o 25 componentes, ahora estamos alrededor de 50 componentes, más toda la escuela que viene detrás. ¿La gente del grupo es fundamentalmente de esta zona, de Torrero? Sí, fundamentalmente sí, lo que pasa es que luego, bueno, van incorporándose nuevos componentes, viene gente ya hecha en otras escuelas o en otros grupos, y bueno, pero en sí el germen del grupo es el barrio de Torrero, ¿no? Esto es el centro cívico, ¿no? El de centro Torrero. cívico de Torrero. Aquí ensayáis. Aquí ensayamos, aquí programamos todas nuestras actividades y bueno, y aquí trabajamos. Este es un blog tuyo personal. Sí, es un blog personal, pero donde prácticamente está todo lo del grupo, ¿no? Está el origen, bueno, verás que hay diferentes reproductores, todo lo que es la prensa del grupo, anécdotas, curiosidades, en fin. Es un poco tu historia, ¿no? Porque Juan Carlos, tú empiezas muy joven. Como bailador empecé a los 10 años. Empecé en la escuela de los donantes de sangre, que había una escuela de Jota. Allí pasé al grupo profesional de los Mañicos. Conocí a la que actualmente es mi mujer. Conformamos una como pareja solista. De los Mañicos luego nos trasladamos al grupo Nobleza Baturra, que recorrimos toda la geografía española, parte de Europa, participando en los famosos concursos de gente joven donde Nobleza Baturra arrasó. Y luego, bueno, pues empezó la escuela, formamos el grupo y ya dedicando exclusivamente al grupo. Bueno, pues esta es la sala de ensayo, aquí es donde impartimos la disciplina de baile. ¿Cómo empiezas tú en el mundo de la jota para que esa afición llegue tan lejos? Lo que a mí desde muy pequeño siempre me gustaba era bailar. Y yo siempre le he dicho que, bueno, mi madre sí que le gustaba mucho la jota. Y yo empecé a bailar la jota porque le gustaba a mi madre, ¿no? A mí me gustaba bailar, yo hubiera bailado, si me hubiera llevado a ballet, hubiera bailado ballet, si me hubiera llevado a danza moderna, que entonces no había,
Pero bueno, me llevó a Jota, que era lo que, bueno, y a mí me sirvió para expresarme, ¿no? A través del baile y, bueno, engancharme completamente, ¿no? Y la Jota ha sido, pues, bueno, toda mi vida, ¿no? Se moderniza y se sube al carro de las nuevas tecnologías. Así, en Internet podemos navegar por el mundo jotero. Descripciones, bibliografía, artículos, blogs joteros y muchos grupos con página web donde encontramos fotos, actividades, noticias y, por supuesto, un contacto. Los hay que cuelgan sus actuaciones en vídeo, los menos incluyen algunos audios. Baluarte Aragonés o Estampa Baturra tienen sección de merchandising donde comprar sus CDs o descargar tonos para nuestro móvil. Internet nos permite afinar nuestra guitarra o sorprendernos con curiosidades que quizá desconocíamos. Y además se puede opinar y hablar de Jota en los foros y chats. Semblante Aragonés es más que un grupo de jota. La armonía entre ellos trasciende al día a día con múltiples actividades en común, de las que toman buena nota Juan Carlos y Rafael Mas en la crónica oficial del grupo, la revista Viviendo Folclore. Entonces, Rafael, junto con Juan Carlos, sois los dos artífices de la revista, ¿no? Algo así. Somos los dos los artífices y alguna otra persona que colabora todos los años. De hecho, creo que te hemos pillado en plena faena preparando algo para la nueva edición. Sí, para la de este año. El grupo estuvo en Portugal, en Cascais, y entonces estoy contando un poco pues, el viaje de Lisboa, Cascais, todo eso ya fueron 3 días. Porque la revista sale cada año. Sí, al final de temporada para Navidad, que es cuando hacemos la cena de fin de temporada, ¿no? Es cuando hacemos entrega a todos los componentes de la revista, ¿no? Es un poco el resumen de todo el año. ¿Cómo se os ocurre la idea y os ponéis en marcha? Estamos celebrando el 10º aniversario. Oye, pues porque no recogemos, teníamos datos, teníamos todo anotado de lo que había pasado año a año. Venga, pues lo hacemos. Entonces hicimos un libro que son 280 páginas, Viviendo Folclore, 10 años de Semblante Aragonés. Y ahí quedó. Entonces, ¿qué pasa? Esto era al acabar el 93. Llegó el 94, habrá que contarlo de este año. Hicimos Viviendo Folclore el 94, 95, 96, hasta. Va viniendo gente, se va marchando gente, pero la gente que entra al grupo, que tuviera un referente, que ha hecho ese grupo, entonces mejor manera era reflejarlo en un libro y a partir de entonces en una revista, ¿no? ¿Por qué elegisteis este nombre, Viviendo Folclore? Creo que quiere decir muchas cosas, ¿no? Es importante para Semblante. Sí, porque vivir folclore no solamente es bailar, cantar y tocar, ¿no? Vivir folclore para nosotros es mucho más, es convivir, es compartir, ¿no? Desde un ensayo hasta un viaje en autobús o jornadas que hacemos culturales, viajes que hacemos simplemente por el hecho de disfrutar, ¿no?
es un colectivo, no solamente es un grupo que se dedica a cantar y a bailar, sino es un colectivo que vive a través del folclore otras experiencias. Recogéis en estas páginas un montón de historias y de curiosidades, Juan Carlos, que seguro que nos puedes contar alguna de ellas, ¿no? Pues por ejemplo, lo que nos pasó cuando acudimos a visitar la Expo 92 en Sevilla, bueno, pues de vuelta se estropeó la máquina de tren, bueno, nos paramos en la estación de Linares Baeza, y bueno, la gente media hora esperando, al final nosotros, bueno, llevábamos una guitarra, bajamos al andén y empezamos a hacer lo que solemos hacer, ¿no? Cantar, simplemente pues divertirnos, cantamos, bailamos, empezó a salir la gente a las ventanillas, se llenó el andén de gente, estuvimos haciendo prácticamente un festival, estuvimos más de hora y media, bueno, pues actuando, cantando, bailando. Como hablábamos antes, Juan Carlos, la verdad es que le dais mucha importancia a la cantera, tiene su eco, aparece en estas revistas y ahora mismo los tenéis ensayando, me parece, ¿no? Así es. Pues si te parece, nos acercamos al ensayo. Pues como queráis. Pues vamos, los vemos. Vamos. Bueno, Monse, creo que eres, además de la esposa de Juan Carlos, una bailadora con mucha experiencia también, que ha sido su pareja durante mucho tiempo y has compartido muchos éxitos con él para empezar, ¿no? Pero además de todo eso, eres maestra aquí en la escuela que tenéis de Semblante Aragonés, ¿no? Sí, yo soy la profesora, la encargada de crear nuevos bailadores. Llevas edades comprendidas entre casi los 3-4 años, ¿no? Empiezan desde los 4 o 5 años, preferentemente 5 años, y luego a partir de ahí hasta los mayores del grupo. ¿Y qué tal se trabaja con edades tan tempranas, con niños tan pequeños? Bueno, pues al principio es un poco jugar con ellos, para que no se haga tosco el aprendizaje, porque realmente cualquier disciplina de baile, el principio es duro, entonces se hace lo más agradable posible para que ellos lo pasen bien, se diviertan y gocen haciendo bailar, y entonces eso les enganche. Nuestra Virgen del Pilar, ante la excelsa patrona, nuestra Virgen del Pilar, los aragoneses juran amor y fidelidad, amor y fidelidad ante la excelsa patrona. Tengo fe y amor, gran amor, un amor profundo. Mi patrona es con razón la reina del mundo, la adora Aragón con devoción, y fuera de España nuestra Virgen siempre será la más venerada. Semblante Aragonés tiene padrinos de excepción, Jesús Gracia y Conchita Carrillo. Jesús Gracia fue un gran cantador, reconocido y premiado en los concursos. Del certamen oficial se lo llevó todo, hasta el campeón de Aragón. Difundió la jota en conferencias y programas de radio y nos legó casi 150 tonadas grabadas para la antología de la jota cantada con Demetrio Galán Bergua.
Conchita fue la voz de Radio Zaragoza durante 45 años. Su pasión por la jota le animó a presentar cientos de concursos por todo Aragón, destacando su presencia cada año en el certamen oficial de jota de Zaragoza. Su trabajo incansable la convierte en un pozo de sabiduría, un continuo devenir de historias y anécdotas joteras. Y claro, no podíamos perder la oportunidad de charlar con Conchita Carrillo. Es para todo Aragón, a pie de escenario o desde las ondas radiofónicas, un referente de la jota. Bueno, yo soy una enamorada de la jota, tengo que decirlo. Y yo no sé lo que he disfrutado con la jota. Solo muchas personas lo saben, pero mi corazón es el que se da cuenta de lo que voy, no perdiendo, porque asisto siempre que puedo, pero claro, hay que hacer un margen. En un buen momento, Juan Carlos y Monse me vinieron, oye, que vamos a nombrarte madrina del grupo, y la verdad es que el honor fue para mí una ilusión tremenda. He participado en muchas cosas, en otras ya no me ha sido posible por distintos problemas familiares y demás, pero sigue una vinculación con todos ellos y un cariño tremendo. ¿Cómo ve el panorama de la jota en la actualidad, después de todo este tiempo de experiencia que ha tenido? Te puedo asegurar que hay entusiasmo enorme y no hay duda de que, claro, se van introduciendo algunas variaciones dentro de lo más asimilado a las raíces de la jota, que eso no se pierde. Hay muchos grupos y la verdad es que algunos muy, muy destacables, ya lo creo. La jota, eso de que si se muere, de eso nada, por favor, va en un progreso pero continuado, ¿sabes? Yo creo que en toda mi vida habré presentado más de 800 concursos y claro, la evolución ha sido bien patente. Hay unas voces magníficas, sobre todo hay unas canteras de niños. A este respecto te digo que Juan Carlos y Monse están trabajando con adultos, juveniles y niños. La escuela de niños, el otro día, llamó la atención. Es que es de una perfección absoluta. Imagínate tú en un futuro cómo serán. A ver, Javier, ¿te falta poco ya? ¿Eso no se te mueve luego cuando bailas? ¿No te ha pasado nunca? La apretas mucho, ¿no? Respira, coge lo que pasa que le suelo mandar en coger la tripa, porque así se le fija más. Vale, ¿y tú te ves luego seguro cuando estás bailando, o no? Sí. ¿Puedes hablar así con la tripa encogida o no? ¿Pero ibas a cantar o solo bailar? Las dos cosas. ¿Qué te gusta más, cantar o bailar? No sé. Las dos cosas. ¿Tienes muchos amigos que bailan contigo? Hay pocos chicos en Hay clase. pocos chicos, pero... ¿Hay pocos chicos? ¿Te gustaría que hubiera más? A mí me da igual. A ver, Adrián, a ver qué guapo. Estás guapo, ¿eh? Con el cachirulo, ¿no? Sí. ¿Te va a salir bien o no? A lo mejor sí o a lo mejor no. Yo creo que sí, ¿no? Hemos ensayado mucho. Sí. Sonreír un poquito, va. Sales guapos en la foto, ¿eh? ¿Cuál de los dos está más nervioso? Me imagino que muy orgullosos también de verlos, ¿no? Así vestidos y luego bailando. Pues sí, porque les gusta mucho la jota, les gusta actuar y disfrutan, tanto ensayando como bailando. Entonces, el verlos en un escenario que la gente les está mirando, pues claro, te sientes orgullosa. ¿Y es un ritmo para ellos que pueden llevar, que pueden Sí. compaginar con otras actividades? Sí, porque hacen más cosas. ¿Y no se cansan porque él ya se va haciendo mayorcico, 13 años? No, nunca he comentado nada de que se canse de la jota, porque siempre, desde los 3 años, le ha gustado mucho y no ha dicho nunca de que se cansaba de estar en la jota. Que duren, ¿no? Que duren. Hay pocos baturros. Y aborrecida te ves, segadora, segadora. Te sientes como si fueras un artista y los nervios están al principio, pero cuando salís al escenario no sé. Circular con el aire de la jota. Me encanta salir al escenario porque está mirando todo el mundo y me siento muy bien. La olivita y la mujer, la mujer y la olivita, la olivita y la mujer.
Para proteger sus pies, el hombre y la mujer variaban su calzado según el lugar en que vivían, la época del año y las ocasiones en las que iban a utilizarlo. Así calzaban zuecos, que según las zonas podían ser de madera y cuero o de madera y esparto, también abarcas, que normalmente eran de piel y cuero, aunque posteriormente se hicieron de goma, zapatos y botas, reservados para las ocasiones muy especiales, y alpargatas, que cuando se empezaron a fabricar industrialmente, se convirtieron en el calzado de uso diario más habitual. Es hora de conocer un buen ejemplo de joven jotera apasionada. Silvia From baila en semblante aragonés desde niña y su afición por la jota no ha mermado con el tiempo. Todo lo contrario, disfruta bailando como el primer día. Yo nací en el mundo de la jota, vamos, mi madre en la tripa ya iba de aquí para allá en el autobús con mi padre en festivales y yo empecé a bailar con 3 años porque realmente Juan Carlos Serrano, que es el director del grupo y el que llevaba la escuela, no cogía a niños tan pequeños, pero yo estaba todo el día bailando en la terraza con mi padre, con mi madre, y me tenía ya. He tenido mis periodos porque yo tengo 2 niños, entonces claro, el periodo del embarazo, el posparto, pues quieras que no lo tienes que dejar un poquito más que nada porque los médicos no te dejan bailar con bombo y realmente no se puede. Pero no, yo lo intento recuperar. De hecho, ahora tengo una niña chiquitita de 2 años y me he vuelto a poner en forma porque no me imagino mi vida sin bailar, la verdad. ¿Y a tu niña también se lo notas que lleva dentro ese afán jotero, bueno, no? Porque con 2 años se puede superar si empieza ya. Sí. Tengo otro mayor que también le gusta mucho, el mayor ya empieza con las vergüenzas y tal, pero la pequeña ha salido jotera total, le gusta. Creo que tienes una pandilla de amigos, una serie de amigos con los que llevas todo este tiempo y además juntos. En la jota llevamos desde los 3 años juntos, entonces vamos cambiando cada uno, claro, cada uno tiene su círculo de amigos, su vida, sus carreras, pero seguimos siendo amigos. Hola chicos. Hola. Presente Silvia, ella es Susana, ¿qué tal? los que te comentaba que llevan un montón de años conmigo, Alfonso, su hermano, Encantada. Fernando, que es mi hermano. ¿Recordáis la jota siempre los 4 juntos? Pues bueno, ellos quizá empezaron un poquitito antes, pero vamos, prácticamente sí juntos. Además si hacías cuadrilla, ¿no? Éramos todos desde nosotros más o menos de la misma edad, luego habría otra cuadrilla un poquito más mayores, pero empiezas a ser un poquito más mayor, empiezas a salir por ahí y ya unes uno con lo otro, ¿eh? Claro, es un poco lo que nos decían vivir folclore. La vida diaria luego la vas compartiendo fines de semana, vas compartiendo nocheviejas, veranos, viajes de verano y bodas, todo. Se va casando, van teniendo hijos. En el caso de nosotros creo que lo hemos tenido muy claro, se nos ha convertido en una prioridad muy importante, o sea, muchas cosas hemos dicho, esto se tiene que conciliar con la jota. Así como por ejemplo yo ahora con mis hijos hago planeamiento de verano, tal, yo no lo recuerdo eso con mis padres porque realmente era todo el verano, si no era 15 días aquí era 15 días allá y si no era un festival en un pueblo era un festival en otro, entonces estábamos todo el verano juntos realmente. Las vacaciones de verano prácticamente eran bailando. Hemos crecido juntos. De aquí para allá. Realmente. Con 18 años yo o con 16 años te veías en la Costa Azul, te ibas a Niza y estabas ahí 15 días y decías, bueno, yo con 16 años de los de antes, te digo yo. Y con un montón de gente de todas partes, americanos, rusos, africanos, sudamericanos. Sí. Bueno, y os queda todavía mucho recorrido porque desde luego estáis demostrando todo lo que se pueda. Físicamente, aunque todo sea, quizá no nos pueda quedar mucho. Lo vamos pero estirando demasiado, realmente, pero bueno. Algunos pusimos fecha. Exacto, sí. Y la fecha se pasó ya. Algunos ponen fecha, ¿ves? Yo eso sí que... Fernando y yo dijimos, para la Sí. Expo nos retiraremos. Sí. Pero llegó la Expo y... Bueno, ¿para qué? Eso está... ¿Para qué? Bueno. ¿Tú cómo te ves? Bien. ¿Y tú? Pues bien. Oye, pues aguantamos. Pues ya está. Yo personalmente no me imagino mi vida sin semblante. Y ya no sin la jota, es sin semblante, sin el vivir esto, sin... Hombre, el otro día que hicimos el festival del 25 aniversario tengo una anécdota curiosa. Salíamos de cenar con Silvia y digo, bueno, ¿qué? Digo, ya, meta cumplida, hemos hecho 25 años. Digo, yo no sé si firmo otros. Me hace ella, hombre, sí. Digo, hombre, pero claro, bailando como que materialmente es imposible. Y dice, bueno, pero como diciendo, hay otros palos, ¿a ti quién te dice que no nos metemos? Tocando, o de madre de... ¿sabes? Yeah.
Acercamos a Semblante Aragonés en los inicios de una etapa de futuro de quién sabe si otros 25 años. Con apasionados de la jota como Juan Carlos Serrano y Montserrat González al frente, todo puede ser. En Se escribe con J continuamos nuestro recorrido hasta encontrarnos en el próximo programa, dispuestos a seguir nosotros también viviendo folclore.